Caso TV, productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara. Domingo temprano, buenos días. Procesando la Información, una entrega más de su espacio informativo que transmitimos cada domingo por esta planta televisora Sport Vision Canal 35. Y recuerden que de lunes a viernes pues estamos en la red online en FreMediazoRadioTV.com. Muchas noticias para hoy, pero antes de recordarles que Procesando la Información está en las plataformas, redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube. También en las oficinas 809-689-5214 es el número de la oficina, pero también lo pueden conseguir vía WhatsApp 809-707-8616. Ahí nos pueden conseguir vía WhatsApp. El correo de la institución de Fremediazo es fremediazo@gmail.com. Además, de lunes a viernes, como les digo, estamos en FreMediazoRadioTV.com con música y entretenimiento 24 horas. Agradecido a nuestro equipo por el apoyo que siempre nos dan. Pues de una vez con la noticia, es que siempre decimos la frase: un reino dividido no prevalecerá, y todo parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela, ese grande de la política, ese grande de África o de Sudáfrica, 30 años en el calabozo, 30 años preso de manera injusta, solamente por su forma de pensar, pensaba diferente al grupo de poder del momento. Eso le hizo perder 30 años de su vida, pero de ahí salió a ser presidente de la República de Sudáfrica. Todos poseemos una enorme fuerza interior, pero sin embargo no todo el mundo es consciente de ello, decía Benjamin Johnson. Vámonos directamente a las noticias, a ver qué tenemos para hoy. El Senado pues anuncia, el Senado reforzó desde el viernes, anteayer, sus medidas de seguridad en cuanto a lo que tiene que ver con el acceso al hemiciclo, no solo del público que asiste a hacer sus diligencias, sino de su cuerpo legislativo. Dio positivo de COVID el señor presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella. Tuvo que apartarse, ha tenido que apartarse. Él y su esposa pues han dado positivo al COVID-19. Todavía esa pandemia nos afecta. Tenemos más de 1.800 de ciudadanos dominicanos pues que han perdido la vida producto de esa pandemia. Le ha dado bastante duro al mundo, y Dominicana pues no ha escapado a ello. Así es que vamos a cuidarnos, vamos a hacer conciencia. El que pasa por un sector de la parte alta de la capital, de los barrios, se da cuenta del desorden, del relajo pues que tienen muchos ciudadanos con esa situación, y no le hacen caso a policía, no le hacen caso a nada, no le hacen caso a patrulla mixta, donde está el ejército, aérea, marina y todo, nada. Dice el nuevo jefe de la policía, el nuevo director de la policía, el general Eduardo Sánchez, que iban a endurecer la medida por esa situación. En San Francisco de Macorís, un pueblo que saben que pasan muchísimas situaciones, porque se dice que hay mucha violencia siempre, un pueblo muy activo, muchas personas pues a veces medio descontrolado. Pues la policía, no fue que mató, sino que buscando, persiguiendo a una persona que estaba violando, estaba en la calle en pleno toque de queda, pues le dio un infarto. Se dice montándolo al vehículo, a la patrulla de la policía, fue llevado a un centro médico donde pereció. Ahí hay que investigar realmente la situación, porque
no vamos a decir que la policía le haya dado algún golpe que le haya provocado eso, hasta que no se produzca y no haya resultado de la investigación. Ya sabemos que lamentablemente hay policía que se le va de la mano el control. En otro orden, el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, visitará a partir de las 11 de la mañana de hoy el puerto de Manzanillo. Allí, pues en Montecristi, el presidente llegará acompañado de varios de sus ministros, el ministro o los ministros de la presidencia, el señor Lisandro Macarrulla y Ignacio Paliza, José Ignacio Paliza, ministro administrativo. También le acompañarán dentro de ese equipo, por lógica, el ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, entre otros. El presidente pues visitará la zona franca del puerto, o no la zona franca, sino visitará la zona del puerto, donde conversará con representantes de diferentes sectores sobre los planes que tiene su gobierno. Dice una nota de prensa que nos enviaron a los medios de comunicación en el día de ayer. Así es que buena visita el presidente. Está lloviendo para la zona, las temperaturas se han mantenido bien frescas, lloviendo, y siempre y cuando no sean chubascos que nos dañen la producción, pues bienvenidos sean. Buena visita, porque el puerto de Manzanillo, esa zona se producen, es una zona productora específicamente de banano, guineo y demás. De ahí pues es que salen los productos de esa especie que se exportan. En otro orden, la Dirección General de Impuestos Internos extendió o extiende hasta el próximo mes de octubre la extensión del ITEVI de materiales y equipos médicos. Hay que aclarar esto, solo para materiales y equipos médicos. Entre los productos que están exentos de ITEVI se encuentran los guantes de caucho para cirugías y los guantes desechables para uso de exámenes médicos y laboratorios. Las mascarillas de tela, la mascarilla de tela sin tejer, los termómetros de uso clínico, las prendas y complementos de vestir que se utilizan en clínicas y hospitales. Dice el Ministerio o la Dirección de Impuestos Internos que la suspensión temporal de ese impuesto en la transferencia del mercado local a título gratuito u oneroso, pues está establecido en el aviso 47-20 publicado el 4 de abril del presente año por las pasadas autoridades. Buena medida que tomaron, porque esos productos lógicamente deben estar exentos de impuestos. Entonces, en otra noticia, dice, pese a inaugurar la terminal de autobús en Santo Domingo Este, aún no inician sus operaciones. ¿Qué pasa? Eso es una obra que trajo mucho de qué hablar cuando en varias organizaciones de Santo Domingo Este pues se oponían a la construcción de esa obra, porque estaban destruyendo el pulmón, no es según dicen, sino que lo confirmamos, parte del pulmón verde de Santo Domingo Este, como es el parque. Perdón, que no es COVID, es asunto de la rinitis temprano. Pues sí, no obstante que ese parque, un parque muy frondoso, muy bonito, el Parque del Este, como se le denomina, pues ahí se hicieron construcciones ahí al lado para el año 2002, cuando los Juegos Panamericanos que se celebraron aquí en República Dominicana. También se criticó esa parte en ese momento, pero fueron obras dentro del parque justo para el área deportiva, o sea que no hizo ese daño. Ahí se llevaron, se congregaron varios atletas, los edificios donde iban a pernoctar, a vivir estaban pues en la práctica, tanto atletas extranjeros como locales, y
además las instalaciones deportivas, que fue uno de los lugares de competencia. Esas obras no le han dado mucho el mantenimiento de rigor, aunque se han mantenido, y qué sé yo, no sé qué pasó, que el gobierno se empeñó en hacer una parada de autobuses necesaria, la parada de autobuses, porque ese reguero que hay, ese lío, como decimos los dominicanos, que hay en esa zona de la Duarte, José Martí, todas esas áreas aledañas de los vehículos que van o que transitan hacia el este, hasta las 5 provincias del este, pues necesita una solución. Pero la mejor solución no era esa, de hacer una obra de esa magnitud, de esa envergadura, en un parque donde todos sabemos lo que significa paradas de autobuses, personas que lamentablemente, tenemos que decirlo por acá, con poca formación en los sindicatos que se agrupan en esas organizaciones, y ya eso es destruirlo. Le dan un pedacito, le dan 10 metros y ellos toman los 100 que hayan, lo destruyen, lo desbaratan de una vez, porque parecen vacas cuando la llevan a una finca de pasto, de un pasto verde. Así pues son los guagüeros. Ya no hay que ver las demás paradas que tenemos, como el caso de la del 9, de la autopista Duarte y toda la parte de la Duarte. Se necesita una solución para descongestionar, no transparentar, sino quitar todos esos tumultos de autobuses, que lo que viven es creando caos en la ciudad. Pero esa no era la mejor. Hubieron varias sentencias, tanto del Tribunal Superior Administrativo como del Tribunal Constitucional, donde ordenaban la paralización de la obra hasta que se hicieran, se buscaran todos los acuerdos, o sea, se tuvieran las condiciones, mejor dicho, para hacerla. Pero el gobierno no paró, fue el gobierno que la hizo y nunca paró de construirla. Y el viernes, es decir, 2 días antes de entregarla, el gobierno dentro de entregarla el mando al licenciado Luis Abinader, pues se atrevió el expresidente Danilo Medina a inaugurar esa obra, un caso de lo que yo le digo bochornoso. No había necesidad para eso, pero ahí está. Ahora el alcalde de Santo Domingo Este, que siempre se opuso siendo candidato, pues ha dicho que eso va a ser un centro de innovación y de estudio de las Américas, que van a hacer allá para preparar jóvenes y demás. Y pues está esperando, según informó la directora de Relaciones Públicas del Cabildo, una reunión que tiene pautada, programada, el alcalde con el presidente Abinader, para presentarle el proyecto y buscar pues la aprobación. Así es que una cantidad, miles y miles de millones de pesos invertidos prácticamente para nada, porque no se van a usar por el objeto que fue concebido. Una noticia triste, me entristece bastante. Se encontraron muertos dentro de su vehículo con un tiro de una arma corta, según ha determinado las autoridades, recogiendo el cadáver de un coronel pues de la Fuerza Aérea Dominicana, que había desaparecido desde el viernes. Fue localizado dentro de su vehículo en el sector Los Pinos de Arroyo Hondo, con un impacto de bala, de acuerdo a la periodista Nibelka Rosario, quien lo publicó en su cuenta de Twitter. La desaparición de Rolando Martínez se produjo el jueves, no fue el viernes, fue el jueves, luego de que éste acudiera al Ministerio de Defensa a retirar su memorándum que lo designaba como encargado de seguridad de la Tesorería Nacional. Miren, hay un caso, bueno, esas son posiciones militares, pero cuando los militares lo envían
a una institución pública a prestar servicio, ellos siguen cobrando su salario que le corresponde en la institución, o sea, como alistado, en este caso, por la Fuerza Aérea. Pero tienen otro salario, a veces mejor, sí, mejor en la institución donde van, y más como la tesorería. Ese señor iba, casi seguro que iba a tener un mejor salario, o sea, iba a cobrar 2 veces, porque ahí no chocan con la Contraloría, porque los sueldos de la policía y los miembros de la Fuerza Armada, pues no coligen, no chocan con las demás instituciones del Estado, las instituciones civiles. Eso hay que investigarlo a profundidad. Ya se está investigando, pero ojalá los organismos de seguridad, la Policía Nacional, que tiene buenos investigadores, como la propia Fuerza Aérea, que él pertenecía a la Fuerza Aérea, un hombre joven, el coronel pues Rolando Martínez, y ha encontrado muerto. No se puede dudar nada, no se puede descartar nada que haya habido pues manos criminales producto del interés pecuniario, económico que pudieran tener, porque esos puestos pues esos puestos a veces se ha dicho que se los rifan y se lo dan, yo te pongo aquí pero tienen que darme tanto, y los militares pues que se va a llevar también una situación ahí que es lo que se ha tejido y lo que es como una práctica en el territorio nacional, lamentablemente. Ojalá y se investigue a profundidad, caramba, la muerte de un hombre joven con un rango superior dentro de las Fuerzas Armadas, específicamente la Fuerza Aérea. Nada, pedirle a Dios que le dé cristiana paz a su cuerpo, a su alma, y pues darle fortaleza a sus familiares, caramba, y castigo ejemplar tanto en la tierra como en el cielo para las manos criminales o las manos criminales que hayan cometido ese atropello, ese error de esa magnitud. Entonces, en otra noticia, un tiroteo pues deja un muerto y 2 agentes heridos durante el toque de queda en Santiago. Ahorita hablamos al principio del toque de queda pues en San Francisco de Macorís, donde la policía, según informaciones reveladas por los medios, pues persiguiendo a una persona que estaba en la calle fuera o sea, después del cierre, o sea, del horario establecido, pues al montarlo en una patrulla de la policía, según informaciones, pues falleció. También pedimos que se investigue, igual que este caso de Santiago. Dice aquí, un muerto y 2 heridos fue resultado de un tiroteo entre miembros de una banda y una patrulla mixta de la Policía Nacional y el Ejército. Ahí podemos ver la foto o las imágenes. Esto fue en la urbanización El Embrujo Segundo, en la provincia de Santiago, en pleno toque de queda. Cuánta situación, cuánta violencia, específicamente en esa área del Cibao. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Dios mío. Vamos a tener un poquito de cuidado, un poquito de sentimiento, porque son personas, caramba, pero una banda, a veces se aprovechan en esas circunstancias. El señor pues Edwin Núñez, conocido como el Chivo, oigan qué apodo, o qué apodo le ponen, de unos 24 años, cayó abatido luego de recibir varios impactos de bala en una persecución que se produjo entre los agentes y los miembros de la banda, que de acuerdo a los detalles duró varias horas. Entonces, miren ahí cómo se ven parte de los heridos en esa situación. Nos da mucha pena, ya ahí estaba en el hospital, entubado y todo, pero caramba, esos jóvenes, miren, hombre, 24 años es que falleció, el Chivo. A veces le gustaban más,
o le gusta más a esos delincuentes o apodados delincuentes, personas en conflicto con la ley, mejor decirle, le gusta más que le digan o le llamen por el apodo antes que por el nombre. Hablando de violencia y de ese tipo de la cuarentena, ayer pues vimos un cable donde el presidente de Filipinas, el ya popularísimo Rodrigo Duterte, pues ordenó a sus policías y a las Fuerzas Armadas disparar a todo el que viole la cuarentena, o sea, el horario de cuarentena. Ahí no se juega. En Filipinas eso es la ley marcial. Ese señor no juega, y recuerdo cuando llegó al poder hace unos 2 años, creo que ya unos 2 años tienen el poder, pues él venía de una localidad del sur de Filipinas, donde fue alcalde en varias ocasiones, se hizo popular, y ahí comenzó pues una campaña para aspirar a la presidencia de la República, y en su primer intento pues salió electo presidente de la República. Un señor que venía y se jactaba de decir: yo maté a fulano, maté a una persona en tal fecha porque me hizo tal cosa. Y se dice que en su ciudad, donde él pues era alcalde, a veces en muchos países como Filipinas, Estados Unidos, en la mayoría de países europeos, pues las alcaldías pues tienen el control real hasta de la seguridad de la ciudad, no solamente recogido de la basura y desechos sólidos y demás, sino tienen control real. En ese caso, Filipinas, él tenía el control de la seguridad. Filipinas es un país donde hay mucha droga, se trafica con mucha droga, un lugar geográfico pues donde se encuentra, y ya ustedes saben cómo se ponen los países que bregan con mucha droga y poca alimentación, se vuelven cadáveres vivos, se vuelven esqueletos vivos, parte de la población parecen enfermos, andan rastrándose por la calle con los dientes caídos, algunos ya los dientes negros y pues salpicados por ese problema de la droga. Y él se dice que era la ciudad que tenía menos consumo de droga, menos delincuencia cuando era alcalde. Y ya ustedes saben, al llegar a la presidencia, lo que hizo, pues declaró una ley marcial, persecución total contra los narcotraficantes, todo, tanto lo que la traficaban como lo que la consumían. En una oportunidad, policía corrupta como la hay en el mundo, pero en los países subdesarrollados mucho más, por el asunto de la situación económica, donde policías por falta de empleo entran personas se alistan en los cuerpos policiales y armados, no solamente por el patriotismo, por defender a la ciudad, por defender al país, a la patria, sino por el salario. En ese sentido, él visitó un cuartel de policía y fue pues con un equipo de militares de su seguridad, pero fue con una seguridad reforzada, y cuando llega, los policías contentos porque no hay cosas más que le guste más a los militares y a los policías que cuando su comandante en jefe le visita, cuando lo toma en cuenta. Pero ¿con qué salió el presidente Rodríguez Duterte cuando asistió a ese encuentro? Dice: yo sé que aquí hay muchos policías corruptos, pero el primero que se equivoque, los voy a matar. El primero que se equivoque, los voy a matar. Esa es una cosa que salió en todos los cables internacionales y se hizo muy célebre. Incluso el presidente Obama, recuerdo que dijo en una oportunidad que ahí había que no iba a sentarse con Rodríguez Duterte porque era un dictador frío y que maltrataba a la población, y que ahí había persecuciones políticas y demás,
y él le dijo, métase usted en Estados Unidos, que yo me meto en Filipinas. Aquí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Bueno, y ahí está el hombre en una presidencia estable, ha mantenido la economía, un país grande y con mucha pobreza, pero la ha mantenido estable y eso es hasta populismo. Muchas personas dicen aquí en el país que quieren a Trujillo y ahí se pudo ver antes del proceso electoral pasado, donde el Ramfli Trujillo, Ramfli, ¿cómo se llama el señor? Que Ramfli era el hijo de Trujillo, pero sí el apellido de ese Trujillo que vino a aspirar a la presidencia. Al final no pudo porque la Junta Central Electoral le dijo que no podía aceptar su candidatura. Fue al Tribunal Constitucional, también le rechazaron la solicitud porque no cumplía con preceptos constitucionales que dice que una persona que goce de doble nacionalidad debe tener por lo menos, o sea, hijo de dominicano, por lo menos 10 años ininterrumpidos en el país, pero que sea demostrado. Obviamente, él no lo pudo demostrar, usó todos los recursos jurídicos, legales posibles, pero no pudo. Así es que eso le pasó al señor Trujillo. Entonces la gente lo aplaudía, lo aclamaba, igual como hay algunos que dicen, aquí debe venir Trujillo, cuando Trujillo estábamos mejor. No creo que estuviéramos mejor, porque si usted, lo mejor que existe en la faz de la tierra, de acuerdo a mi entender, es la democracia. Pero la democracia con control, la democracia justa, no en exceso de democracia, como lamentablemente ha llegado a muchos países como el nuestro, que la gente lo confunde y los gobiernos se asustan, se amedrantan. A veces esas imposiciones de organismos internacionales, de ONG internacionales que vienen a poner agenda, pues eso asusta a los gobiernos, que son como una especie de control. Y es como un poder aparte, y ya los presidentes, bueno, Trujillo dio una oportunidad. Yo no soy como estos presidenticos que hay en América, en Estados Unidos, que quitan y ponen. Yo soy Trujillo, aquí mando yo. Ya ustedes saben, la historia está ahí. Ya para los milenios, decirles que estudien un poco de la historia para que ellos vean cómo era la situación. Y algunas personas que vienen del régimen, que todavía pues están con nosotros en la faz de la tierra o habitando este país, pues se sienten, y a veces se les da la razón cuando ven que hasta en su casa pues van a asaltarlo, cuando en ese régimen pues se dice que usted podía dormir con la puerta abierta de su casa o sentado delante de su casa o tirar en tiempo de calor algo en el balcón, en un balcón de un primer nivel, y no tener que hacer más nada porque nadie se atrevía. Mejor la persona, cuando iban caminando, para no asustar al que estaba, se dice que cambiaban de calle porque no querían causar, por el mismo temor que había incrustado. Hasta esa parte yo me la encontraba bien, pero hay que ver lo que se pasaba cuando un ser humano es arrodillado, es maltratado, es ultrajado, es humillado. Eso jamás, eso no hay forma de compararlo. Lo que pedimos es que vivamos y que sigamos fortaleciendo nuestra democracia. Espero que los gobiernos no sean tan blandengues, que tengan autoridad, porque las leyes están ahí. Cuando yo veo que un sindicato de eso de transporte de pasajeros, que de repente cierra, hace un tiempo que no lo hace, pero que de repente cierra una calle porque es tan guapo, porque la ONSA o la oficina de autobuses pues creó otra ruta para darle oportunidad a otros sectores privados que quieran competir, o para incluir más autobuses de la ONSA. Pero también cuando construyeron el metro, teleférico y demás, fueron muchos los paros que hicieron de sorpresa,
cerrando las calles con autobuses de empresarios del transporte, porque no, hasta que no hagan eso, no voy a ceder como que el país es de ellos, y ahí es que yo digo que los gobiernos se ablandan. Y eso queda así, la policía se lo llevan, duran 2 horas detenidos, y ahí mismo la presión y del gobierno, o sea, presionando al gobierno, pues se ordena de la más alta instancia del poder que sean liberados. No tiene tiempo la policía ni siquiera de preparar un expediente hacia el Ministerio Público hacia un juez de la instrucción, porque el mismo poder se ablanda. Entonces eso es lo que crea impunidad, le da más poder a esas personas sin razón, porque no la tienen para hacer esos actos de vandalismo. Entonces la democracia sí no, la democracia debe ser con respeto absoluto. El que se equivoque debe pagarla, no importa las consecuencias, siempre y cuando respetando el derecho humano, el derecho a la integridad física de la persona, pero los métodos están ahí. Entonces nos vamos en otras noticias. En el plano internacional, pues hay un presidente joven en la hermana República de El Salvador, que es el presidente Nayib Bukele, un hombre que se ha hecho popular, llegó a través de redes sociales, de crear seguidores, de llevar mensajes, hasta que en un país donde la gente desencantado, sin creer ya en el sistema político, pues votó por ese joven, y ahí está, presidente de la República. En su primer intento, pues presidente de la República, no había ocupado posiciones en el Estado, posiciones electivas. Tenía una experiencia en la parte empresarial, específicamente en el área de asesoría a candidatos, incluyendo a presidentes que habían ganado en la parte del marketing. Tenía ahí era que estaba su experiencia, pero nada, ganó la presidencia. Esa debacle de los países, de los partidos, no solo de América Latina, sino en Europa, en Estados Unidos, todavía son fuertes, porque ahí no permiten el relajo de tantos presidentes. Pero en El Salvador, igual que como pasa en este país, los partidos tradicionales pues se fueron a pique, como decimos los dominicanos, y pues la gente elegía a cualquiera. Y el joven ha llegado y ha sido popular. Se ven los videos, eres bien activo, bueno, tiene mucha fuerza para enfrentar, irse a hacer o sea, estar con su pueblo. Tiene un programa constante, diario, diferente a otros gobiernos, como el caso de Danilo Medina, que no le gustaba hablar del pueblo. Este le habla de más, este se parece al de México. Pero yo le digo, como digo, un país con una pobreza extrema como El Salvador, pero también con varias pandillas, pero no pandillas de las que tenemos en República Dominicana, Panamá, que yo que no, pandilla, ahí nacen las pandillas. Una de ellas es las maras salvatruchas, que son las maras salvadoreñas, que se han identificado con la sigla de MS-13, Mara Salvadoreña 13, porque ellos lo van colocando el número de acuerdo a la cantidad de pandillas, pero esta es de la más tenebrosa. Pues un presidente popular con una alta popularidad todavía ha enfrentado al Congreso, bueno, a todos los sectores que él cree que le han sido algo adverso. Lógicamente ganó con un Congreso que no tiene la mayoría opositora, porque él llegó apenas con un partido nuevo, y para tener esa fuerza congresional en todos los países, pues hay que tener una base sólida primero, que él la está logrando. Yo entiendo, cuando venga un proceso electoral próximo, no sé si él se reelige o qué, pero su partido ya aumentará su cuota congresional por el mismo populismo, pero ha cometido graves errores. En una oportunidad, bueno, uno de los errores es que no descansa de atacar al Congreso, anda depostricándolo. Y en una
manda un proyecto, no se lo aprueban porque lógicamente el Congreso es autónomo en todo el mundo, y él irrumpió en el Congreso, o sea, el modo militar de sus esparderos, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y se aparece y se sienta justo en la silla del presidente del hemiciclo, del presidente de la Cámara de Diputados. Lo acompañaron un grupo de pelafutanes, de congresistas, de estos que no sirven para nada, y pues él quiso legislarle de ahí. Cuando vio que no alcanzó el quórum, pues se fue, pero él quería él mismo legislarle de ahí, abrir la sesión y todo, pero una cosa que eso no se había visto en el mundo nunca, ni en tiempo de dictadura, que en tiempo de dictadura pues se guarda la forma, pero ese bárbaro, ese patán, hizo eso. Le vinieron las críticas, incluyendo del norte de Estados Unidos, que de hecho son los norteamericanos, son sus aliados, él es de derecha, de extrema derecha, y los norteamericanos pues generalmente apoyan a los gobiernos de derecha. Pues le pasó esa situación a Nayib Bukele, vinieron y lo criticaron los gringos, lo pararon, no, así no, entonces así las cosas. Pero es un presidente que goza de popularidad porque se aprovechan de la pobreza, ha bajado la cantidad de muertos que hay, son miles y miles todos los años, ha bajado considerablemente, y las personas creen que por las medidas que ha tomado de seguridad. No, ¿qué fue lo que pasó? Ahora se ha descubierto que era negociado con las pandillas, específicamente con la M13, con la MS-13, con la Mara Salvatrucha, y que ha negociado favores políticos para el próximo proceso electoral. Favores políticos es para llevar parte de esos equipos, o sea, de esos delincuentes, llevarlos a puestos en el Estado, o sea, facilitarle. Así no, Bukele, así el populismo, así no. Vamos a quitarnos la máscara. Puede tener usted la popularidad alta, pero ya hay un proceso de investigación contra usted por esa situación. Nada, amigos televidentes, gracias por permanecer en la pantalla. Le pedimos pues nos concedan un momento breve para irnos a una pausa, y en breve pues estaremos con ustedes. Dando la información con Luis Lara. Procesando la información con Luis Lara. Procesando la información con Luis Lara. Procesando la información con Luis Lara. Gracias por permanecer, ya estamos de vuelta de la pausa. Pues sí, seguimos con algunas noticias en el plano internacional. Comienza el voto por correo en Estados Unidos. La batalla entre Joe Biden y Donald Trump pues se enciende. Ya en algunos estados, como el estado de Carolina del Norte, ya bastante lejano, más cerca de Washington, pues comenzó el viernes con el envío de unas 600
600.000 hojas de votación en respuesta a un aumento de la demanda. Otros estados considerados clave por el enclave electoral, como Wisconsin, comenzarán a hacerlo lo más pronto posible en la próxima semana. Vámonos con la llamada a ver qué nos tiene el público. Buenos días, procesando la información. ¿Quién y dónde nos habla? Buenos días, le habla la señora Anicia, la señora del té. La señora del té, qué bueno tenerla por aquí. ¿Qué tenemos para hoy? No, es lo mismo el té, porque usted sabe que hasta ahora es lo único que yo he visto. Vamos a recordárselo de una vez a los amigos televidentes que nos escuchan. Para que usted me permita, sí, claro. La gente y dar el número de teléfono mío. Para muy que bien. El que quiera hacerme alguna pregunta sobre el té o quiere saber cómo se prepara, pues. Entonces, los ingredientes del té son dos tallos de apio bien lavado y picado. Se coge una olla mediana de agua, no grande ni pequeña, mediana. Se pone dos tallos de apio bien lavado picado, un pedazo de jengibre no pelado, sino bien machucado, 3 dientes de ajo si son grandes, 5 si son pequeños, con su cáscara, bien machucado y se pone en la olla. Se coge una cebolla, se pela, se parte por la mitad y se pone en la olla. Se coge, manzanilla, un puño pequeño de manzanilla. Son 5 ingredientes: ajo, cebolla, apio, jengibre y manzanilla. Yo uso la de palito. Se hierve durante 20 o 30 minutos. Se da un reposo de 10 minutos al té y se toma. Y por favor que no le pongan miel, porque la miel de abeja es causa de alergia. Y precisamente este virus del COVID-19 lo que hace es atacar con una tremenda alergia al cuerpo y por eso produce todo lo que produce. Nada de miel de abeja, por favor. Si quieren ponerle algo de azúcar, que me lo han preguntado mucha gente, es 2 cucharadas de azúcar se llama, mientras hierve el té, nada más, nada de azúcar cruda dentro de la taza. Eso no es saludable. Entonces mi teléfono es 809 317 5757. Repito, 809 317-5757 para la persona que no saben, porque hay personas que me han llamado, no saben ni cómo preparar el té. Sí, porque la gente ahí se le escapa a veces apuntándolo, pero nada, le llaman ahí y cualquier cosa también escriben el programa que se le enviamos, que pueden entrar a las redes sociales y ahí aparece grabado. El té se le pueden poner 3 cucharaditas en la boca de un bebé. Lo puede tomar una mujer embarazada, no le hace ningún efecto porque ya yo le he dado a mujer embarazada el té. Y se sanan, mata el virus y no tiene ningún efecto secundario. Que sufre de asma, de pecho apretado, diabético, que tenga sida, no importa la enfermedad, puede tomar el té ni la edad tampoco. Y no le hace ningún daño. Muchas gracias, señora Anicia. Y ahí está, cómo no. Bye. Y ahí está el consejo, el té de la señora Anicia. Ella pues colgó su teléfono, o sea, dejó su teléfono para que alguien que esté interesado, que quiera pues usar el té. Ella no cobra nada en absoluto. Es un aporte que ella dice que da a la ciudadanía para que recuperen su salud, para que fortalezcan su defensa. El que no se le haya escapado el número puede entrar a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram de Procesando la Información, que ahí aparece el programa completo grabado, pues ahí la pueden escuchar. Así es que seguimos con las noticias internacionales, viendo que en Bolivia, país muy pobre también, con muchas situaciones políticas convulsas, hay una presidenta interina, la señora Nice, que es de manera irregular, pues deportaron esta semana unos 68 haitianos ilegales que fueron pues víctimas de trata de personas, esos verdugos, esos bárbaros que viven pues haciendo negocio con seres humanos. ¡Qué bárbaro! No hay palabras para describirlo. Todo el peso de la ley divina y todo el peso de la ley terrenal para ellos. Abinader y su política venezolana. Ojalá y la política del presidente Abinader sea diferente a la política que tenía el pasado gobierno de Medina con relación a la migración venezolana. La política del anterior gobierno era abierta hacia nuestros vecinos haitianos, que tienen muchísimas precariedades, muchísimas necesidades, pero
fue demasiado benevolente, y una de las críticas grandes en política internacional a ese gobierno fue cómo se le abrió la frontera de manera misericordia, una migración ilegal aquí que no hay forma de saber, porque el ciudadano haitiano pues generalmente no usa registro porque no lo usan en su país. Usted dice que algunos tienen registro en su país, pero pasan aquí sin papeles porque este país le permite todo. Tengo una sobrina que trabaja en uno de los hospitales del país y me dice que allá en el hospital donde ella trabaja, y en una de las maternidades, pues son más, pero mucho más las parturientas haitianas que las dominicanas, y que algunas vienen directo del mismo día, llegan allá desde la frontera y al hospital, y ese mismo día hay que hacerle cesárea, ponerla a parir natural como quiera, porque vienen preparadas, o sea, son grupos que la traen y se quedan afuera, la llevan para allá y se encargan. Mujeres que no vienen aseadas, vienen incómodas en un transporte ahí como quiera, ya saben lo que tienen que hacer esos médicos dominicanos y esas enfermeras, y a todo costo, vienen sin un centavo, que el gobierno le cubre todo. Oigan qué viaje, cruzar la frontera para venir a una de las maternidades del país, todo cubierto, a lo que se exponen esas enfermeras y esos médicos dominicanos, también ese personal que trabaja en nuestros hospitales, exponiéndose a todo tipo de enfermedades, porque no tienen un diagnóstico de esas mujeres que vienen a parir acá. Y desde que paren acá, ¿qué ustedes creen? Ya dicen que es dominicano. No lo prevé así la Constitución, pero la política desorientada en ese sentido, violando la ley 285 sobre migración, pues creemos que fue uno de los peores daños, estocada que se le ha hecho a no solo a la democracia, sino a la soberanía de los dominicanos. Ojalá y el presidente Abinader pues tenga una política pero muy diferente con relación a los haitianos. Hay algo que era avanzado, aunque se ha criticado bastante a su canciller, porque dicen que es una persona pro-inmigrante, igual que pro-inmigrante el director del Instituto Nacional de Migración. Pero ya el presidente de la República, que de hecho es el jefe de la política exterior, ha dicho no, se va a usar la mano de obra de haitiana, pero regulada. Tienen que tener sus documentos, vienen y se van, o sea, terminan su obra o para lo que se han contratado y se van, que era lo que hacía el gobierno de Leonel Fernández, el gobierno del doctor Balaguer. Bueno, lo copiaron Leonel Fernández y lo copió el doctor Balaguer, porque hacía prácticamente lo mismo. Vienen y se van, pero en el gobierno de Danilo le abrieron la puerta. Inclusive para los haitianos todo gratis, para los dominicanos todo pago. Así no. Pero nada, ya ese pasado gobierno no le vamos a reclamar nada, porque no hay nada que hacer. Vamos a mantener nuestro pedido al presidente Abinader para que la política con los vecinos haitianos sea diferente, y con los venezolanos, que el gobierno pasado lo castigó de manera misericordia. Lo que pasa con los venezolanos es algo provisional, que eso va a cambiar desde que saquen al dictador de ese país, que de hecho ha fallado bastante Estados Unidos y la comunidad internacional con sacar a ese señor de ahí, porque Estados Unidos sacó en el año 80 y tanto a un presidente legítimo de Panamá, que fue al presidente Ortega, lo sacó de Panamá. Entonces, ¿por qué no sacar a este señor de Venezuela que ha hecho tanto daño? Entonces, nosotros entendemos que la política con los migrantes venezolanos debe de ser diferente, se le debe dar facilidades, se le deben abrir permisos, también regularlo para entrar, yo entiendo, pero con permiso de por lo menos 6 meses cada uno.
vencieron y no ha salido el régimen, pues darle permiso de 6 meses más para que residan en el país y facilitarle también que puedan ser empleados en las empresas públicas y privadas, específicamente la privada. Porque si lo hacemos con los haitianos, que es una mano de obra muy rústica, diferente a la venezolana, que son personas formadas con una cultura más avanzada inclusive que la nuestra, pero también nosotros tenemos una deuda histórica con los venezolanos y creemos que se le ha fallado. Ojalá y sea diferente con ellos. Siguiendo en el plano internacional, pues un tribunal, el tribunal de la Corte Electoral de México rechazó el registro de otro partido político, y esta es la formación de partido político que estaba formando el expresidente de México, Felipe Calderón. Tantos partidos, México se parece mucho a los dominicanos con la cantidad pues de partidos políticos que hay, que aquí nosotros abogamos porque no sean, que no haya más de 5 o 8 partidos. Entonces, vamos a ver. Bueno, ya dijimos que el presidente... ok. Aquí titula uno de los diarios, dice: Gobierno de Abinader, las críticas y tropiezos a menos de un mes. Realmente ha tenido crítica, ha tenido crítica, pues a pesar de que Luis Abinader tiene menos de un mes como presidente de la República, pues las críticas a algunas de las medidas tomadas no se han hecho esperar. Esto se debe, entre otras cosas, a designaciones en puestos gubernamentales que han sido recibidas de manera negativa. El más reciente es la función de Wellington Arnott en el instituto, o sea, como director nacional, como director del Instituto Nacional de Aguas Potables, INAP, a pesar pues de que la ley no le permitía asumir las funciones porque dice que tiene que ser un ingeniero del área de la hidroeléctrica, un ingeniero con especialidades, o sea, bien formado, y Wellington Arnott pues es abogado. Nosotros dijimos en uno de nuestros programas que era un ruido innecesario que el presidente se estaba buscando con esa designación de Wellington Arnott, porque modificar la ley 5992 para que una persona pues sea, una ley para un artículo nada más, para que una persona pues pueda ocupar el puesto, nosotros que entendemos que es desproporcionado y que es un irrespeto a la población. Eso no es lo que nos vendió o lo que se nos ha vendido, que iba a ser el gobierno del presidente Abinader, y por consiguiente a la población no le ha gustado. Hay otros casos de designaciones de familiares directos de varios funcionarios, hay de familias que han nombrado hasta 4 y 5 personas de una misma familia, y también eso ha traído ruido, incluyendo en la base del mismo PRM, la que es relacionada con, bueno, ha sido el nombramiento de miembros de diferentes puestos en familias de élite de la política, específicamente aquella aquella con fuertes vínculos en el PRD, ya un partido agonizando como está el PLD. Ejemplo de esto fue pues el nombramiento de 2 hijos del fallecido dirigente Atuey de Can, que fue Luis Miguel y Milagro de Can, esta última también hija de la vocera de la presidencia, Milagro Germán, como ministro de Trabajo y ministra de Cooperación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pues también igualmente se resalta el nombramiento de Juan Garrigó Mejía, hijo de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía,
y nieto del presidente Hipólito Mejía, quien fue designado como viceministro de Gestión Social y Comunitaria del Ministerio de la Presidencia, un cargo tremendo. También están las designaciones de Jorge Mera, Orlando, ya su hijo es ministro, Orlando Jorge Mera, el ministro de Medio Ambiente, y Jorge Orlando es, Dilia Jorge Mera es viceministra de Innovación y Transparencia y Atención Ciudadana, que son hijos del expresidente Salvador Jorge Blanco. Asimismo, Arnaud, ahora director ejecutivo de INAPA, es hijo de Juan Winston Arnaud Guzmán, quien fuera diputado por el PRD. De igual forma está el director del Instituto Nacional de Establecimiento de Precios, INESPRE, hijo, el señor Iván Hernández Guzmán, cuyo abuelo es el expresidente Antonio Guzmán, y su madre es la actual embajadora en Washington. Como defensa, el presidente dijo que se trata de una exageración, defendiendo la capacidad de las personas. Bueno, esto no es un asunto de capacidad, sino que es un asunto que ya se le criticó bastante a los PLDistas de la familia Cristina, de la familia Lizardo Mezquita, de la familia Párez Pérez, de la familia Germán, de la familia Montaz, de diferentes familias, y ya pues está pasando lo mismo en esta gestión de Luis Abinader. De lo que se criticó, pues así es. Y también nosotros estamos pendientes de que diputados como el presidente del Senado, el señor Eduardo Estrella, que siempre que ha sido un crítico del asunto de los nombramientos y del asunto de la corrupción y cómo se hacen las cosas, y de Farideh Raful, de esa que tenía un carpeto, tiene la eliminación de una cantidad considerable de instituciones, por decir que solapaban con las demás, pero que ha sido una crítica defendiendo la institucionalidad. Pues entendemos y estamos pendientes para que ellos, específicamente ellos dos, no voten por ese proyecto que se modifica el artículo 7 de la ley del INAPA. Lo estamos observando porque eso no es lo que ellos han vendido. Hasta la próxima entrega, si Dios y ustedes lo permiten. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara.